diariamente te lo comentamos. Enseguidita vamos a hablar una vez más esta noche. Nos vamos a ocupar de los jubilados, porque como reza nuestro hashtag, vienen por los jubilados, también por ellos. Hoy se supo que el gobierno va a apelar una decisión justa para los jubilados, que no tengan que pagar impuesto a las ganancias. Es inconcebible en este país que jubilados les descuenten mucha plata de dinero por el impuesto a las ganancias. Y cuando muchos celebraban este fallo de la justicia, el gobierno le da otro sopetón, porque dijo que va a apelar ese fallo. No quiere el gobierno que los jubilados dejen de pagar el impuesto a las ganancias. Pero esto no es todo. Ya los diarios que diariamente acompañan la gestión del gobierno han comenzado a vendernos entre líneas la reforma previsional que se viene, que incluye, mire lo que incluye, estemos atentos a esto, porque ya lo comienzan a vender. Indexación de las jubilaciones, financiamiento, analizar para después de octubre cómo de cara al 2018 y 2019 se va a financiar las jubilaciones, la reparación histórica cuando se les termina la plata del blanqueo. Bajar los aportes patronales y subir la edad jubilatoria. Estos 4 puntos ya han comenzado a ser analizados por una comisión que promovió y promueve el gobierno nacional. Pero además lo ventilan en los pasillos del poder, que después de octubre vienen por las jubilaciones, vienen por los jubilados, vienen por una nueva reforma previsional. Y seguramente, ojo, porque ya intentaron este año, dijeron nos confundimos, nos equivocamos, pero intentaron tocar el régimen de la movilidad jubilatoria. También vienen por ese régimen. Esta placa no la inventamos nosotros, lo están diciendo los diarios amigos del gobierno. Atención, indexación de las jubilaciones, financiamiento para la reparación histórica cuando se les termina la plata del blanqueo, bajar los aportes patronales y subir la edad jubilatoria. Son 4 de los puntos que está analizando la comisión que puso en marcha el gobierno para que analice una nueva reforma jubilatoria. A esto hay que sumarse, que la semana pasada lo decíamos aquí, el principal socio de Carlos Melconian en su estudio, que dijo: el sistema jubilatorio está quebrado, hay que ir a un nuevo sistema jubilatorio. Te empiezan ya a vender que el sistema jubilatorio está quebrado, cuando lo demostramos la semana pasada con Miguel Pastor y con Eduardo Santín aquí, que no hay ninguna quiebra del sistema jubilatorio en la Argentina. Entonces, a estar realmente muy atentos a lo que se viene. Minuto 1 de hoy comienza con una información exclusiva, con este anticipo. Correo Gate vuelve a ser noticia. Estaba muy calladito. Anticipamos que se estaban moviendo algunos hilos allí detrás del poder. La información exclusiva la trae Alejandro Berkovich. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. Y efectivamente, lo que volvió a moverse es el expediente que sigue el concurso del Correo Argentino. Aquel concurso en el cual lo último que supimos es que la fiscal Gabriela Boquín dictaminó que el grupo Macri vació deliberadamente las arcas de la empresa concursada para evitar pagarle la deuda al Estado. La deuda que corre desde 2003, recordemos, cuando le quitaron a el grupo Macri la administración del Correo Argentino. ¿Por qué ahora dio una marcha atrás el grupo Macri? Bueno, desistió. Y esto lo publicó la justicia, lo hizo trascender la justicia, pero logramos acceder al expediente y al desistimiento específicamente. Lo que hizo el grupo Macri fue dar marcha atrás con el pedido de disponer de los fondos
que había disparado justamente la intervención de la fiscal Boquín nuevamente. ¿Qué es lo que dice el desistimiento? Lo tenemos para mostrárselo a ustedes. El desistimiento es este. Primero lleva la fecha 12 de mayo de 2017, o sea, se formalizó a fines de la semana pasada. Y lo que dice es que TNC a Correo Argentino por desistido del recurso de apelación por el cual había pedido disponer nuevamente de fondos. Claro. ¿Qué es lo que hizo Correo Argentino durante todo el año pasado? Lo que no le permitieron durante los años anteriores. Claro, asumido ya Macri como presidente. Recordemos que lo habíamos dicho acá, los montos que habían recibido por parte de la jueza que autorizó realmente un plan de toma, ¿no? Sí. De dinero. Lo bautiza como un plan de vaciamiento, claro, la fiscal. Sí. Abiertamente lo dice así. Bueno, ahora tenemos los montos, pero fíjense ustedes la respuesta que da. ¿Hasta qué punto le molesta este escrutinio de su patrimonio, de su entramado empresarial al grupo Macri, como para escribir lo siguiente? En el mismo desistimiento, en el mismo oficio, lo que pone es esto. De esta manera intentamos evitar seguir alimentando el circo mediático. Esto lo firma el apoderado de Correo Argentino, Sociedad Anónima, de la empresa concursal. Sí, y a ver, Berco, hagamos una salvedad. Para Mauricio Macri, presidente de los argentinos, que ha hablado y se llena la boca hablando de la transparencia, de la independencia de la justicia y que es respetuoso de la justicia, dice de una fiscal federal esto, ¿no? Que hace un circo mediático. Sí, ¿no? Ya el presidente se había molestado con los fiscales que lo investigan, con el fiscal Delgado y con otros que dicen que investigaba demasiado. Y ahora realmente es bastante bochornoso que se refieran a una fiscal federal en los términos que lo hacen, ¿no? Ahí estará la fiscal Boquín prestando juramento ante Alejandra Gil Carbó. Boquín justamente ocupa el cargo que antes ocupaba Gil Carbó, que es fiscal general ante la Cámara en lo contencioso administrativo. Es la Cámara donde se discuten los juicios por empresas, o sea, los juicios millonarios, delitos de guante blanco y demás. Bueno, ¿qué es lo que dice? Volvamos al oficio, al desistimiento por parte del grupo Macri, que no quieren alimentar más el circo mediático de la fiscal Boquín y que en consecuencia desisten de la apelación interpuesta para desafectar el 50% de los intereses devengados por las inversiones en dólares, pesos depositados en la cuenta de autos, y lo que dice es que solicita que vuelva este incidente a primera instancia, o sea, a la jueza que durante todo el año pasado les permitió retirar dinero de la concursada. Bueno, esa animadversión que muestran frente a la fiscal Boquín se debe a que en su dictamen la fiscal Boquín descubrió lo siguiente, lo que ya fue noticia hace casi un mes, pero que vale la pena volver a mostrar, que el grupo Macri vació deliberadamente las arcas de Correo Argentino Sociedad Anónima para llevarse dinero a las controlantes, o sea, a SOCMA y a Sideco Americana, con retiros del año pasado de 1,5 millones de pesos, 185.000 dólares, y habían pedido este año retirar 422.973 pesos y casi 13.000 dólares. Fíjate, estos números para una empresa como Correo Argentino son bicocas. Sí, pero hablamos que estaba quebrada, sí, o que claro, ellos decían que no, que estaba en quebrada y que no las podían, justamente no pedían la quiebra porque, ¿te acordás lo que dijo Aguad? Sí. No pedimos la quiebra porque son insolventes, no tienen plata para pagarnos. Que Franco Macri es insolvente, se va a decir Aguad textualmente. Claro. Ahora, ¿qué es lo que muestra esto? La avaricia de un grupo empresario acostumbrado a litigar contra el Estado, que se quiere llevar hasta las migajas de esa concursada. No va a dejar absolutamente nada para el pago de los cánones que dejó debiendo Correo Argentino al Estado Nacional, que es mucho más que 1,5 millones de pesos y 200.000 dólares. Estamos hablando de muchos, por lo menos de 300 millones de pesos dólares de aquel momento, luego actualizables según las distintas tasas de interés que se tomen y el plazo que se les dé para pagar, puede llegar hasta los 70.000 millones de pesos. Exactamente, esa cifra se decía, 70.000 millones de pesos. Sí. Una cifra realmente espectacular que recuperándola el Estado argentino podría, como el presidente dijo en algún momento, construir muchos jardines de infantes, ¿no?
Esto es lo que justamente surge de 70.000 millones de pesos le condonarían si se aceptara la propuesta que hizo inicialmente el Grupo Macri, que es pagar de acá a 30 años en comodísimas cuotas y casi todo al final. Ahora, también acá yo creo que no solamente esto, hay que decirlo, es del Grupo Macri. Aquí hay que ver cómo han actuado a través de los últimos años, a través de las últimas décadas, los comportamientos empresariales de los principales grupos de poder económico de la República Argentina. Cuando se sienten tocados, cuando se sienten que los investigan, sangran por la herida. Porque esta carta que vos estabas diciendo, Berco, donde dicen la fiscal arma un circo mediático, sangran por la herida porque los han descubierto con las manos en la masa. Porque lo que hay que decir acá, que si el periodismo no descubría el bochorno que estaba haciendo Oscar Aguad de buscar calladito la boca, autocondonar las deudas del Correo para la familia Macri, es decir, que el presidente se iba a autocondonar él mismo su deuda, como se lo descubrieron, bueno, ahí estalló todo el escándalo. Cuando después el presidente dijo, bueno, volvamos a foja cero. No nos olvidemos de eso, sí, ¿no? No volvió nada a foja cero. No vuelve nada a foja cero. Lleva fojas 1.700 de... Claro. Bueno, y ahora, cuando se descubre a través de la fiscal Boquín que el año pasado y este año estaban recibiendo plata, son descubiertos, la fiscal lo denuncia, entonces ahora que dicen, bueno, para parar el circo mediático de la fiscal, renunciamos. ¿Qué es lo que descubrió la fiscal después de un trabajo de ingeniería contable, más bien de arqueología contable, porque lo que quería era desentrañar el dibujo? Lo que descubrió es que este dinero lo pedía el Grupo Macri para pagar gastos como estos. Fíjate en la siguiente placa, lo que mostramos es para qué pedían esos retiros de fondos, para pagar cosas como... ¿Te acordás que vos lo mostraste, no? Cuando fuiste al Rulero, a uno de los edificios más caros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, $18.000 mensuales en alquileres para 3 empleados, nada más, que mantiene el Correo Argentino Residual. Fiesta de fin de año 2012, para 3 empleados, nuevamente 30.000 pesos, incluyendo juego de magia. A 10.000 pesos por cápita, por cada uno de los empleados. Lindo cubierto. Sí. Honorarios para 5 directores que declaran por 61.000 pesos mensuales, pero que llegó a insumir, según las facturas que presentaron para justificar estos retiros de dinero de la concursada, hasta el sextuple de eso, o sea, hasta 360.000 pesos en directores que son más que los empleados. Fíjate vos, hay más directores que empleados, más caciques que indios, y abogados por 113.000 mensuales. El caso del Correo es muy paradigmático, pero no es muy distinto al de otras empresas acostumbradas a litigar con el Estado. Es lo que decías vos. Y además te digo algo más, Gato, hay al menos otros 2 expedientes en la justicia, en lo contencioso administrativo, que están tras otras quiebras fraudulentas del Grupo Macri. Bueno, así más te lo digo. Y uno de ellos tiene que ver con una persona que vio el presidente en su gira por China, que está cerrando en este momento, que es el presidente de Chery, la terminal automotriz que trajo el Grupo Macri a Uruguay y que ahora también venden en Argentina. Bueno, mañana vamos a venir especialmente con ese tema, ¿no? Con la empresa Chery, que es la empresa que creó Franco Macri, y cómo ahora otra vez se vuelve a lo mismo, ¿no? El presidente que va a hacer negocio en China con una empresa de su propio grupo. Como todo cierra con todo en forma permanente. Es decir, como que el presidente nunca se puede despegar de esta doble faz, que es presidente de la nación, pero está en conflicto de intereses permanente por las propias empresas de su grupo familiar. Muy bien, eso va a ser mañana un informe especial. Pero volvemos a este tema. La verdad que hoy, cuando el hashtag con el que nos pueden acompañar esta noche es "vienen por los jubilados", no estamos exagerando. Lo están anticipando hasta los propios diarios amigos del gobierno. Y hoy, cuando muchos jubilados se alegraban por la decisión de una cámara de jueces que decían no pueden pagar los jubilados impuestos a las ganancias, el gobierno les da otra bofetada a los jubilados, porque van a apelar esa decisión. Mirta Tundi, buenas noches. Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien. No para el gobierno de mala noticia para los jubilados, ¿no? No, en realidad recordemos que cuando el Frente Renovador había presentado un proyecto de impuesto a las ganancias en el cual se modificaba para todos los trabajadores, pero se pedía la exhibición de pagar impuesto a las ganancias a los jubilados,
desde el oficialismo no se lo tuvo, o sea, no se le dio curso, se presentó uno del Poder Ejecutivo, en el cual se pudo dialogar, intervenir, ya que no se tomó en cuenta el del Frente Renovador. Lo que no pudimos lograr, Marcos Labaña, con todo su equipo y con toda la gente, todos los diputados que son partes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no logró que eximan a los jubilados. Lo único que pudimos lograr es que se aumente el mínimo no imponible, por el cual son 6 haberes mínimos, un poco más de 38.000 pesos, pero siguen enganchados con descuento. Está bien, son los menos. Si uno va a mirar, de más de 300.000 jubilados, ahora estarían pagando unos 100.000. Sobre un universo de casi 6.700.000 jubilados y pensionados, uno dice, bueno, son pocos, pero no importa. Pero no es justo. El tema es que no cuando es justo, uno ¿no? habla de conflicto, que habla de doble imposición, que se dice, no es doble imposición. ¿Por qué uno habla de la doble imposición? Porque durante todo el periodo que estuvo trabajando el jubilado, 30, 40 años, y que tuvo la suerte de tener un sueldo bueno porque tenía una profesión o un trabajo que le dio la oportunidad de tener un buen sueldo, tuvo descuento de impuesto a las ganancias. Era parte del sistema. Durante todo ese periodo estuvo pagando para que el Estado administre ese dinero y le pague a otros jubilados. Pero en el mientras tanto, cuando llega su jubilación, ya no trabaja más. Claro. Lo que está recibiendo es la devolución de todo lo que aportó. No es que está haciendo horas extras, que está trabajando. Y uno se pone a pensar, la renta financiera, aquellos que invierten en la bolsa, que ganan millones de pesos, que no tienen afectados con impuestos a las ganancias. Y un jubilado son los menos, pero no importa, es una cuestión ética, es una cuestión moral, es una cuestión que sabemos que el jubilado cuando llega a determinada edad gasta mucho en medicamentos, gasta mucho en salud y tiene que tener la mejor alimentación. Y si nos basamos en la ley madre, Gustavo, la ley madre dice que un jubilado debe mantener el mismo nivel de vida. Claro. Y yo que vengo desde hace muchos años con jubilados, conozco la situación de aquellos que se fueron desprendiendo de sus grandes casas, terminando en departamentos, vendiendo su auto, no saliendo más de vacaciones. ¿Y por qué tienen que cambiar el nivel de vida? No, totalmente. Entiendo el jubilado que gana 6.300 pesos, que es lo que más me duele. Seguro. Pero es una cuestión ética, ¿no? Totalmente. Y de moral. Y a esto se viene sumando, ahora lo vamos a hablar, Mirta, por esto que ha trascendido los proyectos de reforma previsional, algunos ítems que la verdaderamente ponen en alerta, pero lo que viene denunciando Leonardo Fabré, que hay un vaciamiento del ANSES, que peligra para el futuro de los jubilados, ¿no? Exactamente, lo venimos diciendo desde que salió la ley, ¿no? La 27260, que lamentablemente la votaron por mayoría. No la votó el macrismo nada más, la votaron personas muy comprometidas con la previsión social, teóricamente comprometidas, como Sergio Massa y el señor Bocio, ¿no? Personas que habían sido directoras ejecutivas de ANSES y que a los dos los conozco y sé que lo único que le interesa a los dos es su enriquecimiento personal. Y está demostrado. Si no, es imposible que hayan votado en contra de lo que teóricamente ellos construyeron. ¿Su enriquecimiento personal? Sí, ninguna duda. Los dos tienen la locura del dinero, Pero Leonardo, yo incluida Mirta Tondes, que también votó esta ley perversa. Yo la acompañé. Por eso a veces y me el hago discurso, cargo. Leonardo, vos me conocés y yo me hago cargo. Yo te conozco. Y lo dije desde el primer momento. Y te lo dije personalmente. Y lo dije en el recinto. Estaba en contra de muchas de las cosas. Primero, que se le llame reparación histórica, porque no era una reparación histórica, y pido que vayan a los archivos de todo lo que dije. Era un reajuste administrativo, como muchas veces las cajas de jubilaciones lo hizo, donde quedaba mucha gente afuera. Por eso reparación histórica era demasiado título para un reajuste. Pero ¿cómo no vas a votar para jubilados que te llamaban y te decían no tengo juicio? El que tiene trámite judicial, por favor, se venían pagando las sentencias perfectamente. Pero las sentencias están protegidas porque la mayoría de los jubilados que tienen juicio, convengamos, yo trabajo con jubilados hace 38 años. Justamente por eso lo tuyo nunca lo voy a entender. El que tiene un abogado, le está asesorando al abogado, y yo misma lo he dicho, primero consulte con su profesional qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. El problema es el que no tenía un abogado y que te llamaba y que te escribía y que te decía, por favor acompañen porque es la única oportunidad, más allá. En la práctica, no era bueno. esta ley destrozó la esperanza de los jubilados en la Argentina.
No, porque el que está con juicio no, vos lo sabés mejor que nadie. No, el que está con juicio no. Si no le están pagando a nadie. Pero ya no lo estaban pagando, pero eso ya no lo estaban pagando. ¿Cómo que no estaban pagando? Estaban pagando, pero ya el año pasado frenaron los pagos. Sí, pero este gobierno frenó los pagos, arriba de esta ley. Bueno, pero ya pero si no terminaron de asumir, que a lo primero que fueron al ANSES. Pero vos sabés que hay una ley. A modificar una ley que le costó tanto al movimiento obrero lograr, Leonardo, como la restatización del sistema previsional. Leonardo, y que lo vamos a seguir defendiendo. Vos sabés que los abogados saben perfectamente, primero que incorporamos que el que tiene sentencia firme no tiene por qué aceptar la reparación histórica y se le debe pagar dentro de los 120 días hábiles. Contáselo al que se está muriendo de hambre. Pero está bien, pero los abogados tienen que pedir la ejecución de sentencia para que el ANSES cumpla con el pago. El tema de los que están en el juicio... Yo no tengo ninguna defensa hacia la tarea de los abogados, que es bastante cruel a veces para los propios jubilados. Lo único que digo que esta ley destruyó quizás la tarea más importante de los últimos 50 años en lo que hace a la previsión social y a la seguridad social en Argentina. A ver, pero también estuvo el decreto 648. Muchos años hubo periodos en los cuales se reconocieron. Es realmente inolvidable para los trabajadores lo que han hecho el presidente Macri, del cual nunca esperé nada, pero sí de Sergio Massa o el propio Bocio, que hacía, no sé, 2 semanas que había sido director ejecutivo. No se puede creer que dos tipos que saben mucho de previsión hayan hecho esta barbaridad. Macri nunca hubiera podido llevar adelante esta ley si estos dos personajes no le daban sus votos. Senador Nayenov, ahora seguimos, Mirta. Bueno, en relación a este tema, yo la verdad celebro el acuerdo político arribado en el Congreso justamente para la ley de reparación histórica. Yo quiero dar datos de la realidad en este tema. Hay 1 millón de jubilados que con esta reparación, con este mecanismo, lograron percibir sus ingresos en un 25% superior a la inflación. Y se espera de acá a fin de año que 1 millón de jubilados más puedan acogerse. Eso no es verdad, disculpe que le interrumpa. En segundo Eso lugar, no es verdad. Yo lo escuché. Sí, yo no puedo escuchar mentiras. Yo no voy a escuchar mentiras. Y usted sostenga usted está mintiendo. No. Usted está mintiendo descaradamente. No, perdón. Estos son datos. Y yo, si quiere, ¿dónde están los datos? El ANSES. Vaya a los datos del ANSES, los beneficiarios. Vaya a los beneficiarios. Soy el secretario general del Trabajador del ANSES. En segundo lugar. A mí me lo va a decir, señor. En segundo lugar. Bueno, no mienta más. No miento. Traiga los datos. Si quiere dar esos datos, tráigalos. Ideológica. Yo hablo de datos concretos. Específicas. Usted viene y agredió a los sectores, no solamente al gobierno, sino a sectores de la oposición que votaron esta ley, que acompañaron una ley que en la gestión anterior, mientras a muchos jubilados se les iba la vida litigando, hoy algunos familiares se benefician con esta ley de reparación para hacer justicia con lo que están mirando desde arriba. Vamos a poner las cosas en su lugar. La ley de reparación suya. Primero, es una ley positiva, por eso la acompañaron sectores de la oposición. En cuanto al tema del impuesto a las ganancias, la verdad que hoy el impuesto a las ganancias se denominan impuestos al ingreso de las personas. Hay un dato de la realidad. Es cierto lo que dice, que es una cuestión ética, que los jubilados no puedan pagar este tema del impuesto a las ganancias. Pero cuando asumió el gobierno, solamente tributaban el 5% de los jubilados. Con las reformas del 2016 y 2017, tributan el impuesto el 1%, es decir, quienes perciben ingresos superiores a los 40.000 pesos. Podemos exceptuar o no, dar la discusión, porque hay proyectos presentados, hoy creo que también Carrió ha presentado un proyecto para exceptuar del pago a los jubilados. Ahora, algún día se tiene que dar una discusión central sobre la reforma tributaria y sobre la progresividad de los impuestos en Argentina. El salario no es ganancia. Está bien, sobre la percibilidad de los ingresos en la Argentina. Es decir, si el ingreso de un jubilado de 150.000 pesos estará exceptuado por ser jubilado, bueno, es una discusión ética, ¿cuántos no de hay ingresos. con 150.000 pesos? Es el 1%, por eso te digo, es una discusión más ética que desde otro punto de vista. Igualmente, Luis, a ver, pero igualmente, Luis, a ver, no hay ahí también un gesto. ¿Por qué necesidad tiene el gobierno de apelar, si es mínimo? La verdad que es injusto que a un jubilado que laburó toda su vida y que hoy tiene una buena pensión porque realmente se rompió el lomo, le saquen, hay casos que yo conozco, 19.000 pesos le sacan de impuesto a las ganancias.
de gente que laburó mucho. Está bien, pero hay proyectos que se presentan y se van a discutir. Lo que estoy diciendo es, mirando para adelante, los proyectos que están y los que se van a aprobar. El debate que antes no se daba. Porque me parece que acá parecería ser que la hoja de ruta es arrancamos y no existe un pasado reciente. Y el pasado reciente es muy cruel en materia jubilatoria. A ver, Diego Bocio y otros más se pasaban apelando las sentencias para que los jubilados no puedan cobrar, y eso fue un dato de la realidad. Si lo que se estructuró con inteligencia fue una reparación histórica o esta ley para tratar de saldar una deuda, bienvenida a saldar esa deuda. A ver, Roberto Feletti, ¿qué tiene para decir sobre este tema? Primero voy a suscribir en general lo que dice Leonardo, yo incluso he escrito una nota en páginas sobre eso. Lo más grave es la cuestión macroeconómica. Están destruyendo el Fondo de Garantía Sustentable. Han liquidado las acciones de las empresas, han creado condiciones objetivas para que el fondo comience a disolverse, y eso era todo el respaldo de sustentabilidad, primero, de intervención del Estado en el mercado con el manejo del fondo, de presencia del Estado en las empresas, más importante de la Argentina, pero también de respaldo de los jubilados. Yo puedo compartir lo de Naidenov, que efectivamente hay una mejora en 1 millón de jubilados, pero esa mejora es de 150 a 200 pesos. Y el otro problema más es que nosotros fuimos acusados de la fiesta del consumo. Sí. Ahora, estamos frente a la fiesta financiera. ¿Quién va a pagar la fiesta financiera que está ocurriendo? ¿Quién va a pagar? Alguien que el 2 de enero puso un plazo fijo en un banco público, ni siquiera especuló, puso un plazo fijo en un banco público el 2 de enero, lo retiró el 2 de mayo, 4 meses después, y se llevó $104.000. Supongamos que puso $1 millón, lo transformó en pesos, lo volvió a sacar, $104.000 en 120 días. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga esa fiesta de Sturzenegger? No, perdón, yo quiero terminar la idea. Digo, lo que da la impresión acá es que el Poder Ejecutivo necesita quebrar al Estado para poder hacer el ajuste. Y esto es grave. Digo, lo que está pasando hoy aquí es que el jubilado ha visto deteriorado su salario indirecto. En las tarifas, cuando quitaron el subsidio, en los medicamentos, cuando quitaron el subsidio, y en los precios cuidados, cuando le protegíamos la canasta básica. Esto es lo que está pasando hoy. Y el presidente del Banco Central no puede bajar ni un punto la tasa de interés, porque todo peso que suelta el mercado se va a dólar, porque no hay demanda de pesos. Entonces yo digo, a mí me alarma la macroeconomía, me alarma mucho la macroeconomía, porque es insustentable. Han acumulado tensiones de tal magnitud que llevan a esto, a que estemos discutiendo esto. Me permite un minuto, tengo que ir a una alerta, un nuevo escándalo que está en estos momentos conmoviendo a Brasil. Otra vez el presidente Temer en el centro de una gravísima denuncia. Lo está anticipando en estos momentos ámbito financiero por la causa del Lava Jato. Medios afirman que Temer compró el silencio del detenido Cunha y la oposición está pidiendo esta noche el juicio político al presidente de Brasil, Temer. Estaría grabado el presidente de Brasil pactando coimas cuando era senador nacional. Recordemos que Temer fue el impulsor del golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil y está muy comprometido, severamente comprometido por las denuncias del Lava Jato. Lo que se denuncia ahora es que existe un video de Temer pactando él las coimas por el Lava Jato. Esta noche la oposición está pidiendo el juicio político a Temer en Brasil. Una crisis política sin fin en el vecino país. Se sabe, Gato, que Brasil estornuda, Argentina se engripa, pero espera, es gravísimo lo que están denunciando. Está en la tapa en este momento de O Globo, de O Estado de San Pablo. Lo que grabaron es el dueño del mayor frigorífico del mundo, de JBS. Ellos fueron la carnada para el fiscal, para la Policía Federal. Lo grabaron a Temer autorizando la compra del silencio de Cunha, que fue el que la volteó a Dilma Rousseff. Claro, el presidente de la Cámara de Diputados. De diputados, pero no el año pasado, el 7 de marzo. Claro. Lo grabaron en ejercicio de la presidencia autorizando eso y piden obviamente directamente su juicio político y el impeachment para que lo destituyan. Pero además Aécio Neves, que es otro de los posibles presidenciables, también fue en su momento rival de Dilma y demás,
pidió $2 millones y filmaron a un primo de él pidiéndoselo esto a los empresarios para defenderse supuestamente del escándalo del Lava Jato. Yo no sé quién va a terminar gobernando Brasil. Bueno, lo mejor que podrían hacer de Brasil es que convoquen elecciones anticipadas, pero no lo quieren hacer porque si convocan elecciones anticipadas, el presidente ya es Lula nuevamente y todo el circuito del poder mediático judicial que hoy por hoy pretende. Este es el tema, sobre todo para los políticos de la región. Acabo de estar hace instantes con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, grabando una nota excepcional que en los próximos días vamos a poner en el aire. ¿Qué denuncia Correa? Como denunciaba Dilma Rousseff y como denuncia Lula, que hoy por hoy la alianza de mediático judicial es la que intenta gobernar América del Sur. Es lo que se está viendo acá en la Argentina, con la persecución política que buscan exterminar adversarios políticos vía estas alianzas. Y ha ocurrido en Brasil. Y está intentando ocurrir en otras partes del mundo. Por eso la dirigencia política tiene que reaccionar, porque vienen por todos. En Brasil, el presidente de la Cámara de Diputados, como bien decía Berco, el que impulsó el juicio político es el principal corrupto. El principal corrupto es Cunha. Impulsó el juicio político por un tema administrativo contra una presidenta electa por el pueblo. Y Temer, ni hablemos de Temer, también pactó con los corruptos y por eso llega a la presidencia de Brasil. Bueno, ahora está viviendo la misma medicina. Le están pidiendo el juicio político. Una crisis política sin fin. El problema es que... Y va a gobernar, puede ser, o el presidente de la Corte, por allí, sí. O Globo, que quiere gobernar, tal vez. Sí, o Globo va a gobernar Brasil. El problema, Gato, es que Lula, a diferencia de Dilma, también está complicado en el Lava Jato. O sea, Lula va a tener en un par de días su primera sentencia vinculada a esto. Y el PT... El Partido de los Trabajadores también está salpicado por el escándalo. Sí, pero no han encontrado evidencias, ¿eh? No. ¿Qué dijo la semana pasada Lula ante el juez Moro? Tráigame una constancia. Una constancia. Deje de decir, lo escuché, lo denuncié. Tráigame una constancia, que es lo que hacen muchos jueces argentinos. Arman pruebas para perseguir políticamente. Esto está clarísimo. A Lula no le han podido encontrar todavía una constancia y lo persiguen ¿por qué? Porque si las elecciones fueran mañana, Lula es el presidente de Brasil. Está clarísimo. Bueno, qué tema, ¿no? No sé si alguien quiere opinar. Ese es el tema principal para todos. Cómo se maneja la política, cómo se manejan los medios, cómo el poder económico nos manipula. Y volviendo al tema ANSES, todavía hoy el Fondo de Garantía es la única caja real que tenemos en la Argentina. Ahora, yo le quería... Sí. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Quería vos también opinar sobre lo que estábamos diciendo, ¿no? Sobre todo el tema jubilatorio, ¿no? Porque yo ahora lo que quería es lo que ya se está ventilando, que le quiero preguntar a Luis Naidenov también, si ellos están al tanto de lo que se ventila como reforma previsional que se viene, ¿no? Pero sí, te escucho. No, lo que queda claro es que este gobierno, cada vez que puede, va en contra de beneficiar o a los trabajadores o a los jubilados. Es decir, tiene un norte muy claro en esto. Yo lo que tengo mucho miedo de lo que está pasando, se nota evidentemente un avance del poder político sobre el poder judicial. Se está afectando la independencia del poder judicial. Fíjate, cuando no te fallan a favor, generás circo mediático, o en su defecto, como le pasó en un fallo impecable a la doctora Dora Temis, que benefició a los trabajadores de la educación para que se convocara la paritaria nacional, como debe hacerse, pertenecía a Justicia Legítima, esto en boca del presidente de la Nación. Es decir, a mí me parece que este es un hecho grave, es decir, afectar los intereses de los jubilados, de los trabajadores, apelar permanentemente fallos que son magistrales, impecables. Parece que hay decididamente
una decisión del gobierno de no beneficiar a la gente que más necesita la fuerte presencia del Estado, ¿no? Vamos a repasar, a ver, los 4 puntos que ayer Alcadio Oña, en una nota en el diario Clarín, anticipaba como que son los puntales de la reforma previsional que está proponiendo el gobierno. Indexación de las jubilaciones, analizar cómo se va a financiar la reparación histórica cuando se termina la plata del blanqueo, bajar los aportes patronales y subir la edad jubilatoria. Mirta, una fantochada. Bueno. Porque decir, volver a bajar los aportes previsionales ya lo hemos vivido con Cavallo. Cavallo que le rebajó los aportes previsionales a las empresas siempre y cuando tomaban empleados. Durante muchos años gozaron de ese beneficio sin haber tomado los empleados genuinamente. Elevar la edad jubilatoria, quiero decirle a este gobierno que el sistema ya lo modificó. Argentina modificó la edad jubilatoria en el año 94. Cuando se habla que todos los otros países están aumentando la edad, recordemos que en Brasil se jubilaban a los 45, 50 años, es lógico que la aumenten. Digamos que en Italia se están jubilando a los 66 años, no hay diferencia con Argentina, porque en Argentina se lo comunica a los 65, pero terminan jubilándose a los 66. Que digan que la mujer se jubila a los 60, sí, es una opción, pero la gran mayoría tienen la opción de trabajar hasta los 65 años. La gran mayoría se jubila a los 65 años. ¿Quiénes se pueden jubilar a los 60? Bueno, alguien que trabaja de empleada doméstica, alguien que gana un sueldo mínimo, porque hoy sabemos que el 50% de los que trabajan ganan menos de 10.000 pesos. Pero la verdad que elevar la edad jubilatoria, en España, te digo para terminar, se va a elevar a 67 años, que comenzó progresivamente, que va a ser en el año 2027, pero se van con el 100% del haber, acá se van con el 40, con el 50. Ahora, ¿puede pasar un proyecto de esta naturaleza por el Parlamento? Primero no hay proyecto, primero para poner las cosas, pero para poner las cosas en su lugar. Ya está el río sonando, sí. Luis, vos sabés cómo son varios, hay muchos ríos que suenan y hay que poner las cosas en su lugar. En primer lugar, a ver, se habla de que este es un gobierno que supuestamente no beneficia a los jubilados y a los trabajadores y a los sectores que están pasando por momentos difíciles. Yo quiero recordar las medidas sociales que tomó el gobierno en materia de ampliación de las asignaciones, en materia de tarifa social. En mi provincia el 67% de los usuarios son beneficiarios de la tarifa social. Quiero recordar la ampliación de asignaciones familiares, la pensión universal a la vejez, y que muchas se lograron, ojo, con acuerdos legislativos y parlamentarios del acompañamiento de otras fuerzas. En tu provincia un docente gana 9.662 pesos. Voy a responder a cada una de estas inquietudes porque son centrales. En primer lugar, nosotros nos debemos un debate de una reforma tributaria en la Argentina y una reforma previsional en la Argentina. Una reforma previsional. Una reforma previsional por una cuestión elemental. Porque ya se ha dado y se ha dicho, no solamente nosotros, sino en el gobierno anterior, porque hay que lograr un sistema sustentable. ¿Cuál es el problema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Nosotros en su momento habíamos planteado la intangibilidad del fondo. Ahora, si vos disponés de un fondo que podés invertirlo en represas, en centrales o hidroeléctricas, una especie de cajita feliz, y también puede ser para ahora, hay que discutir la intangibilidad para que quien se jubile tenga esta tranquilidad. Y otro tema, también tenés que discutirlo por una cuestión real, porque hoy los activos no financian los pasivos, entonces hay que instrumentar mecanismos de financiación para llegar a la tercera edad con tranquilidad. Me parece que lo que no podemos decir que esto va a ser el proyecto del gobierno, es una locura, es un disparate. Esto lo ventilan medios amigos del gobierno, con información del gobierno. Los medios, pero me está diciendo, los activos no financian a los pasivos, entonces ¿cuál es el problema? Que no se genera empleo y damos subsidios a la gente. Ataquemos la informalidad, trabajemos en esa línea. La verdad que el problema es que si no generamos empleo, no generamos aporte. O sea, si se genera empleo, si levantamos esa presión tributaria que tienen las pymes, que son las mayores dadores de trabajo, mientras las grandes empresas dan trabajo a 120.000 personas, las pymes les dan 800.000, salvo las que fueron cerradas. Pero Mirta, ¿querés hablar de los datos económicos y la recuperación de la Argentina? ¿Querés hablar de la realidad de la recuperación de la Argentina o del relato del pasado? Yo quiero mirar para adelante y te doy datos de la reactivación.
pero está todo bien, pero lo estás diciendo, pero lo estás diciendo. No está todo bien, Está todo bien en el sentido de lo que está planteando. Mientras demos subsidio, mientras demos tanto subsidio, que es una realidad, la gente no tiene trabajo, mientras demos ampliación de subsidio, en lugar de dar tantas asignaciones, si le damos trabajo la asignación a la gente, es un derecho, Mirta. Claro, pero si la gente tiene trabajo, lo va a cobrar igual en la asignación pero familiar. la asignación es un derecho, y me parece que es lo mejor que se ha hecho es ampliar derechos. A ver, Roberto. Pero no estoy quitándole el derecho, estoy diciendo que tiene que haber trabajo, que con el trabajo van a cobrar igual la asignación familiar. Vamos a discutir el trabajo y los trabajos que se crearon desde julio del año pasado hasta el presente. Y yo no te cuestiono. Yo quiero responderle a Feletti para redondear. Yo no ataco la fiesta del consumo, ¿eh? Yo creo que ustedes son los grandes responsables del despilfarro y de la corrupción que no se recuerda del 83 hasta la fecha. Es otra cosa, ¿eh? Y después discutimos los modelos de gestión y cómo interpretamos gestionar el Estado. Desde una visión populista y lo que nosotros entendemos administrar el Estado. Perdón. Es difícil, yo ahora quiero hablar yo. Estoy respondiendo de lo macro, de lo que planteó. Es difícil. Estoy respondiendo de lo macro, lo que él me planteó para que yo responda. Es difícil pensar que un gobierno que gobernó 12 años por el voto popular, que tuvo 3 mandatos, que se presentó a elecciones y sacó 12.200.000 votos, hizo todo mal. Es difícil. Primero que es difícil. Segundo, los fondos de pensión en cualquier parte del mundo son usados para financiar obra pública. No es una cajita feliz, es la obra pública. Y está bien que se usen para hacer represas. Tercero, la reforma tributaria de la que habla el senador, este gobierno bajó el impuesto al consumo suntuario, eliminó los bienes personales, le bajó el impuesto a las mineras, las retenciones, le bajó las retenciones a la soja y le bajó las retenciones al maíz y el trigo, haciendo polvo la industria avícola y porcina. Entonces, cuando hablamos de reforma tributaria, y además lo hizo para favorecer un blanqueo que ni siquiera de los 116.000 millones de dólares que se blanquearon, 100.000 permanecen afuera y no tienen base imponible. Entonces digo, este es el modelo tributario de este gobierno. En segundo lugar, la reforma previsional, y como dice el gato cuando el río suena, cuando se ataca un ajuste fiscal en la Argentina, más allá que se habla de la administración central, van sobre 2 lugares: el sistema previsional y las provincias. A mí me sorprende que los gobernadores estén tan tranquilos, porque van sobre las provincias, que son depositarias del sistema de salud y educación de este país, y van sobre el sistema previsional. Y ahí va el ajuste. A ver, un minuto. Fabre, ahora Luis, ahora. Leonardo, ¿es necesario, ¿es necesario, como dijo Naidenov, la reforma previsional? En absoluto. No. Ellos encontraron un sistema previsional funcionando, equilibrado, es más, impulsando políticas activas que nosotros, porque el movimiento obrero tiene una formación estratégica, nosotros creemos. Lo hizo Perón cuando creó el sistema previsional público. Creemos en las políticas activas. O sea, que la plata de los trabajadores genere, como en el 2009, en la crisis del 2009, que ANSES salvó a muchas empresas y con eso los puestos de trabajo, préstamos que ya han sido recuperados, por supuesto con los intereses correspondientes. Nosotros creemos en ese tipo de sociedad, de políticas activas del Estado hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia el Estado. O sea, para nosotros eso no es un pecado. Acá había un impuesto, que era el impuesto al tabaco, que iba directamente a ANSES. Este gobierno lo primero que hizo fue eliminar el impuesto al tabaco. Entonces, parece a propósito que se hacen las cosas para debilitar a ANSES. Sin embargo, ANSES todavía tiene 56.000 millones de dólares de reserva. No han podido, porque en el medio intentaron firmar un acuerdo con Qatar, que le costó la cabeza a Blaquier, que era el responsable del FGS, y la denuncia se la hicimos nosotros, que somos representantes de CGT en el FGS. ¿Y por qué, Luis, decís que es necesaria una reforma previsional? ¿Por qué? Yo creo que hay que dar un debate de reforma previsional para que realmente sea absolutamente sustentable, más allá de los vaivenes de los tiempos. Contemplando, ¿qué contemplaría? Por ejemplo, nosotros en su momento, ¿subiría cuando se votó, la edad? No, yo lo que contemplo es tratar de establecer mecanismos de intangibilidad. Esta idea de que los fondos del ANSES
se destinen a determinadas obras, como pasó en el gobierno anterior, a una tasa de interés inferior a la del mercado, es un disparate, porque perdían los jubilados. Este es un dato de la realidad. En segundo lugar, a mí me parece que vos tenés una expectativa de vida, los intereses serán los normales, que para bien viene en alza. Es decir, en algunos lugares una baja natalidad y expectativa de vida superior. Y un Estado debe ser previsor y analizar esto, pero esto no significa, digamos, ajuste o que vienen por los jubilados. Si vos venís por los jubilados, no sacás una ley como la reparación histórica. No tenés 1 millón de beneficiarios, no importa si él dice 250 o 300, es un ingreso superior al 25% a la inflación. Y lo logró el gobierno con el acompañamiento de los sectores de la oposición que tienen otra mirada de país, que no se Esa fue una ley demagógica. En segundo lugar. Para ganar elecciones lo hicieron nada más. Los jubilados se están quejando todos. Mira, 1 millón y van a cobrar no, 1 millón primero más, no son 1 millón. Y van a acompañar primero no son 1 millón. La mayoría no está desistiendo los juicios. Y fue una buena ley. Los que tienen juicio no desisten. Los que tienen juicio no desisten. Y está contemplado eso. Y obviamente no debe ser tan beneficioso si no alguien desiste del juicio. El que tiene juicio no desiste, pero hay un mecanismo previo de acuerdo. Y si hay acuerdo con su patrocinio letrado, se celebran los acuerdos. No hay acuerdo. Pero la mayoría que aceptó es la que no hizo juicio. En segundo lugar, no se cumple el mecanismo. No se cumple. La justicia en este momento está interviniendo en el tema. No se puede construir un país normal desde el relato. Ustedes vinieron a destruir el país, no a construirlo. Pero vos tenés que respetar lo que votó la gente. Vos tenés que respetar lo que votó la gente. Bueno, pero trabajen. Y no estamos trabajando. Y que sabés qué, trabajen. te voy a dar datos. Yo quiero que escuches un poco. Pero lo que vos querés que se destruya. Yo sé lo que se destruya. Bueno, todos los días. En marzo te digo lo que van a hacer. En marzo de este año, si lo comparás con el marzo del año pasado, un dato, un incremento de más del 10% en la industria de la construcción. ¿Querés un dato? Se vendió cemento en marzo, algunos dicen, como no se vendía, desde el año 1998. ¿Querés otro dato? El incremento de la venta de acero. ¿Querés un dato de materia de la producción? 50.000 trabajadores de la UOCRA menos. Por eso tenemos 50.000 menos. Está bien. De junio del año pasado a febrero hay 88.100 nuevos empleos privados registrados. No, la recuperación no es lineal. No les cree más. No, vos mantenés tu posición. No le cree más. Yo vengo acá a sostener lo que se está haciendo. Y te felicito. Y eso no significa... Porque es muy difícil defender este gobierno. Eso no significa que no. Tenés mi felicitación. Perdón, es muy difícil para quien tiene una visión facciosa y sectaria. Lo que yo estoy diciendo es que la recuperación no es lineal. Hablan de la caída del consumo. La propia medición del INDEC habla de una caída del consumo interanual a marzo del 4,9%. Pero está bien, querido. Y 5% lo que va del año. A ver, lo el problema central de la Argentina pasa por la inflación. Y hasta los indicadores que no son del gobierno estiman una inflación para este año, los más pesimistas para el gobierno del 21%, que significa una chica prácticamente del 100% si lo comparas con un año atrás. A ver, Luis, ¿O cómo se dejó el país? No se estima. Una inflación acumulada del 60%. Desendeudado y con bajo desempleo. No, querido, vaciaron todo. Desendeudado destruyeron todo. Mirá a los costados. ¿Qué es lo que está destruyendo? La inflación. Y los 12 millones de votos que nos votaron fue porque son todos tontos. Es muy difícil defender. Respetar al pueblo que nos votó. A ver, atacás la retención. Tu ex candidato a presidente y acordó un plan de gobierno. Tu ex candidato a presidente. ¿Por qué? Las retenciones que vos cuestionás, los puntos de retenciones que se quitaron para salvataje de las economías regionales, era el candidato a presidente acompañaba. Acompañaron los tres precandidatos. Perdóname, las economías regionales están peor que nunca. No. Están florecientes. Por eso tenés un verdurazo, tenés tan bárbaras las economías regionales. Mirá los indicadores, mirá los datos. Sí, miro los indicadores, veo que cae el consumo, que el precio de la leche se fue de 10 a 22 pesos, que el precio de la carne se fue de 70 a 120 y que cae el consumo de carne, cae el consumo de leche. Eso es lo que estoy mirando. Mira un poquito el indicador de incremento de marzo a marzo del incremento. ¿Y por qué pusieron un techo a las paritarias? ¿Cómo? ¿Por qué le pusieron un techo a las paritarias? ¿Sabes por qué se están cerrando en el 20%? ¿Por qué le pusieron un techo a las paritarias? Flexible. Hay un techo, pero es flexible de actualización por inflación y la mayoría cierran el 20%. Que la mayoría está en el 20%. Yo la verdad que lo escucho. El país no es únicamente la matanza, Lo escucho al está bien, nosotros cerramos en el 32. Nosotros cerramos en el 32, pagadero una sola cuota. Perfecto. ¿Me permiten a ver? Pero el resto de las provincias está cerrando en el 20%. Lo escucho al senador, evidentemente viene de otro país. Es decir, acá hay muchas cosas para decir. La mitad de los jefes de hogar en la Argentina están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Esta es una realidad que lo dice el INDEC, no lo digo yo, el INDEC que propone el gobierno.
Nosotros hicimos un estudio pormenorizado con el equipo técnico en nuestro gremio de economía, y hoy una familia compuesta por 2 docentes y 2 hijos escolarizados en escuela primaria necesitan 3 salarios y medio del que está percibiendo en el salario inicial un docente hoy, para poder cubrir las necesidades indispensables que van a 43.000 pesos de esa familia. Esta es la realidad de los argentinos. Se achicó el consumo, como se decía acá, las pequeñas y medianas empresas no son motivadas por el Estado, están cerrando muchos comercios. Entonces me parece que el relato del senador no pertenece a la realidad, pertenece a otro país, y a su vez al partido al que él pertenece, junto el diputado Barletta, con el diputado Marcusi y otros tantos diputados radicales, porque lo firmaron exclusivamente los radicales con la presidencia del diputado Ricardo de San Luis, han presentado un proyecto para que no haya más paritarias nacionales. Todo en contra de los trabajadores. Eso es indefendible. Pausa, responde Naidonov enseguida.